Hola hermanos, ¿cómo están? Un saludo a la distancia y que el Señor los guarde. Quienes habla es un hermano miembro activo de la Iglesia Evangélica Bethesda. Y bueno, por la providencia del Señor, en esta tarde vamos a compartir un tema que creo que para muchos es triste, afligente. A algunos de pronto les lleva a dar un suspiro, ¿no? Un pequeño suspiro. O tal vez de pronto algunos no lo quieren escuchar. Me refiero al tema de la muerte. Y sin malos entendidos de pronto por la coyuntura que estamos pasando, no solamente a nivel local, nacional, sino también mundial, el mensaje del día de hoy o la enseñanza del día de hoy no es con el ánimo ni con el propósito de poder desalentar o traer de pronto más aflicción a nuestros hermanos, al pueblo de Cristo, sino que es un tema que creo yo que es importante que todos podamos entender. Me refiero a la muerte. Pero para poder entender este tema es necesario establecer ciertos fundamentos o directrices, si valga la expresión, para poder entender de una manera bíblica lo que es la muerte. Pero para ello, hermanos, vamos a abrir primeramente nuestras Biblias, si ustedes desean. Si usted que está escuchando el audio desea sacarse lápiz y papel, un hojito, un cuaderno de apuntes y su Biblia, lo puede hacer, porque vamos a citar de pronto una gran cantidad de pasajes bíblicos de las Escrituras. Y para ello, inicialmente vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 9, el versículo 27. Repito una vez más, libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. La palabra del Señor dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Como bien dije, hermanos, hace un momento atrás, el abordar esta enseñanza, este tema sobre la muerte, no tiene como propósito afligir más, traer preocupación al cuerpo de Cristo, a los miembros de una iglesia local, a la iglesia universal. No tiene ese propósito. Tampoco tiene el propósito de desalentar, y mucho menos, como alguien dice, no en el mundo, de echar más leña al fuego. No, hermanos. El propósito de esta enseñanza, hablando de la muerte, es, primero, entender de una manera bíblica de qué se trata. Lo digo de esta manera porque ha habido durante muchos años, y me atrevo a decir durante muchos siglos, que personas que han leído la Biblia o de alguna otra manera la han estudiado, han tergiversado esta enseñanza sobre la muerte. Pero también creo que es necesario estudiar este tema de la muerte, porque en ella, hermanos, aunque usted no lo crea, encontraremos o veremos la bondad y la misericordia de Dios. Más que un miedo, más que un temor, más que una tristeza o una aflicción, para el creyente la muerte es un galardón, la muerte es un gozo inefable. Pero todo esto lo vamos a ver durante todos estos minutos. Pero como había enseñado, o como les había explicado anteriormente, para poder entender esta doctrina de la muerte es necesario establecer ciertos fundamentos o directrices para tener una correcta interpretación de este tema, la muerte. Y uno de esos primeros aspectos es que antes de entender o concebir la muerte, entenderla de manera escritural, es necesario decir quién es el hombre y cómo está formado. Hermanos, en las Escrituras nosotros vamos a encontrar de que el hombre, en primera instancia, es creación de Dios. El hombre fue creado por Dios. No es que el hombre surgió de una evolución, no es que el hombre surgió tal vez de algo explosivo como la teoría del Big Bang, etcétera. No.
Aquellos que de pronto alegan a esa teoría no tienen una concepción correcta de lo que es el hombre. Pero repito, el hombre en primera instancia es creación de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, nos muestra que nuestro Dios triuno creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso ya nos enseña de que Dios de manera activa creó al hombre. Es la obra de Dios. Charles Hodge, en su Teología Sistemática, parafraseando lo que él dice, menciona de que todo acto creativo de Dios es la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el hombre fue creado por voluntad de Dios. Eso es lo primero que tenemos que enseñar, hermanos, que el hombre es creación de Dios. Segundo, ¿cómo fue creado el hombre? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo fue creado el hombre? Ya sabemos que el hombre fue creado por Dios, a imagen de Dios fue creado. Y por su buena voluntad, eso está claro. Pero, ¿cómo fue creado el hombre? ¿Cómo creó Dios al hombre, al ser humano? La respuesta a esta pregunta es sencilla. El hombre fue creado en dos maneras, por así decirlo, o de dos partes. La parte material y la parte inmaterial. Bueno, hermanos, no voy a ahondar mucho en detalles sobre este tema, pero de manera general, hermanos, para que podamos entenderlo bien, el hombre fue creado en dos partes, si se lo puede llamar así, la parte material y la parte inmaterial. Cuando nosotros nos referimos a la parte material, nos referimos, valga la redundancia, al cuerpo, a lo físico. El hombre tiene cuerpo, no es un fantasma, no es un ser inanimado, no, es un ser que tiene cuerpo, está hecho de cuerpo, de carne y hueso. A eso nos referimos que el hombre fue creado en parte material. Y la Biblia da referencias sobre este tema. Por ejemplo, abramos nuestras Biblias en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 16. Repito, en el libro de segunda carta a los Corintios, capítulo 4, capítulo 4, versículo 16. Dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté en nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Voy a volverlo a repetir, dice así, 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Miren, cuando este pasaje bíblico menciona el hombre exterior se va desgastando, hace referencia al cuerpo. Implícitamente esto nos está enseñando de que el hombre fue creado en parte material, el cuerpo, lo físico. Pero, ¿es natural esto? ¿Es razonable? Claro que sí. Usted mismo, si ahorita se toca la mano, usted verá de que es algo real, no es un fantasma, no es algo, una ilusión óptica, es algo real. El hombre en parte fue creado de material, lo físico, lo tangible, aquello que se puede tocar. Y el pasaje bíblico dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. A ver, nosotros si tuviéramos que retroceder hace unos 10, 15 años atrás, notaremos que nuestros cuerpos se han ido desgastando. Antes, de pronto, cuando éramos niños, jugábamos, correteábamos, nos caíamos, llorábamos un ratito, pero luego continuábamos jugando, ¿no? Haciendo nuestras travesuras. Teníamos agilidad para levantar cosas, tal vez cosas pesadas, infinidad de cosas. Pero a medida que va pasando el tiempo, bueno, ya no tenemos las mismas fuerzas, nos lastimamos y de pronto ese dolor nos aqueja todo un tiempo.
Y eso nos enseña algo, que nuestro cuerpo, lo físico, esto material, con el tiempo se va agotando, se va desgastando. Entonces, hermanos, esta primera parte es de que el hombre fue creado de una parte material. Para eso, otra vez, vayamos a otro pasaje bíblico para poder entender qué es lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras. Otra vez, en el mismo libro, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 6 al 9. Dice: Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En el versículo 6 y en el versículo 8, el apóstol Pablo dice: ausentes, quisiéramos estar ausentes del cuerpo para estar frente al Señor. Quisiéramos estar presentes al Señor y ausentes del cuerpo. Pablo no está hablando de algo lejano, no está hablando de un cuerpo imaginario, no, está hablando realmente del cuerpo físico. Entonces, hermanos, esa primera parte por la cual el hombre ha sido creado por Dios se llama la parte material, el cuerpo, lo físico. Pero la otra parte es lo inmaterial. Cuando decimos lo inmaterial, nos estamos refiriendo a el alma o espíritu. A el alma o el espíritu. El alma o el espíritu es algo que no se puede tocar, es algo que no se puede palpar, es algo que no se puede ver. Pero conforme a la declaración de las escrituras entendemos de que sí es bíblico. Cada ser humano tiene un alma, tiene un espíritu. Y para ello vamos a ver pasajes bíblicos, hermanos. Primero, Mateo, el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, dice así: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero dice algo más, dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Clarito, ¿no? Este pasaje bíblico ya nos enseña la parte inmaterial, el alma, el espíritu. Porque alma y espíritu en las escrituras son sinónimos. En esencia son lo mismo, pero tal vez en funciones son diferentes, pero en esencia son lo mismo, son sinónimos. Como dije a un principio, no voy a ahondar en detalles porque este no es el tema de hablar sobre si es verdad eso de que el hombre está compuesto de 3 partes o de 2 partes. No, hermanos. Pero lo básico y lo fundamental es enseñar de que alma y espíritu son sinónimos en las escrituras. Y este pasaje de Mateo 10:28 nos enseña que el hombre tiene alma, la parte inmaterial, aquello que no se puede tocar. Pero también, leyendo este mismo pasaje bíblico, nos muestra que el hombre está compuesto de la parte material y la parte inmaterial. La segunda parte del versículo 28 dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma inmaterial y el cuerpo material. Más claro, ¿verdad? Pero eso es lo que nos enseña las escrituras, hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, habiendo echado estos fundamentos sobre quién es el hombre, quién lo creó y cómo lo creó, ahora sí yo creo que de manera más clarita podemos entrar a estudiar y comprender la muerte. Y ha sido necesario esto, hermanos, porque aquellos que de pronto no quieren escuchar el tema de la enseñanza de la muerte, ignoran completamente esta doctrina. Han lanzado diversas doctrinas, enseñanzas sobre el hombre que lo han distorsionado en gran manera y se despeja, se aleja del testimonio de las escrituras. Y eso es
muy triste porque cualquiera que tenga un concepto errado acerca sobre el hombre, también tendrá una incorrecta concepción sobre la doctrina de la muerte. Esto lo digo, hermanos, porque ha habido a lo largo de los siglos personas, incluso eruditos, aquellos que hayan estudiado las Escrituras, que han tergiversado esta doctrina bíblica. Algunos piensan de que la muerte es sinónimo de inexistencia. Otros piensan que la muerte es sinónimo de aniquilación o desaparecer por completo. Y piensan que después de la muerte no existe nada más. Pero como a un principio hemos leído en Hebreos capítulo 9 versículo 27, que después de que los hombres mueran una sola vez, vendrá el juicio. Por eso, si tenemos un equivocado concepto bíblico sobre la doctrina del hombre, también tendremos complicaciones y errores en la doctrina de la muerte. Ahora bien, yo sé qué es lo que usted tal vez está preguntando en estos momentos. ¿Qué es la muerte? ¿Verdad? Esa es una pregunta válida. ¿Qué es la muerte? Quien les habla también se hizo esa pregunta cuando lo estudió y lo enseñó hace tiempo atrás. Pero respondamos, ¿no? ¿Qué es la muerte? De manera sencillita, hermanos, la muerte es el cese de la vida física. Nada más. Así de sencillo, ¿verdad? Usted dirá, pero eso es un chiste, ¿cómo tan sencillo, no? Pero es la verdad. La muerte es el cese o la terminación de la vida física. Pero, de manera más profunda, conforme a las Escrituras, diríamos de que la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Repito otra vez esa parte. La muerte es la separación del cuerpo respecto del alma. No es aniquilación, recalco y lo aclaro otra vez. Muerte no es sinónimo de aniquilación. Muerte tampoco es sinónimo de inexistencia. Eso es un error que a veces se comete, ¿no? No solamente en el mundo, sino también dentro de los círculos cristianos. A veces se piensa de que muerte, cuando alguien le dice muerte en alguna prédica o enseñanza, ya inmediatamente sus mentes piensan, no, inexistencia, dejar de existir. No, pero eso no es lo correcto. Tal vez en cierta manera, pero no es lo correcto. Porque muerte, repito, es la separación del cuerpo respecto del alma. No es aniquilación, no es sinónimo de inexistencia. Muerte, hermanos, muerte es una forma de existir, una forma de vivir todavía. Y alguno ahí se rasca la cabecita, ¿no? Pero ¿cómo es eso posible, no? Muerte, vida, o sea, otra forma de vida. Sí, hermanos. La vida y la muerte no son opuestos como existencia y no existencia. No son dos polos opuestos. Son opuestos, digámoslo así, pero en modos de existir. Si la vida es sinónimo de vida física, tener nuestro cuerpo todavía vivo, que esté caminando, ejercitándose, trabajando, muerte es lo mismo, pero ya sin el cuerpo físico. Por eso decía, muerte y vida no son opuestos, no son temas opuestos en cuanto a existir, sinónimo de vida, y muerte, sinónimo de inexistencia. ¿No ven? No son opuestos en eso, sino que son lo mismo pero de distintas maneras. Cuando vivimos, desde que nacemos poco antes de morir, tenemos vida, existimos, esa es la palabra, existimos, desde que nacemos poco antes de morir, existimos, pero desde que morimos en adelante, continuamos existiendo, pero no de la misma manera como era en la vida, porque en la vida pensábamos, en la vida caminábamos, comíamos, de pronto nos lastimamos, teníamos dolor en alguna parte del cuerpo,
Eso es existencia, es una forma de entenderlo. Pero la muerte es también existencia, pero no de la misma manera como la vida física. Porque en la muerte, o ya estando muertos, uno no come, no tiene dolor por haberse, no sé, pinchado con la aguja, o de pronto haberse chocado en la pared. No, eso no es posible en la muerte. Por eso repito, vida y muerte tienen en común en el sentido de que ambos son existencia. Vida es igual a existencia, muerte es igual a existencia, pero son diferentes en cuanto al modo de existir, porque en la vida física tenemos un cuerpo, en la muerte ya no tenemos un cuerpo. Entonces, hermanos, esto es bien importante aclararlo. Ahora bien, ¿por qué surge este problema de la distorsión de la doctrina de la muerte o de la enseñanza de la muerte? Porque, como les dije, ha habido hombres en el pasado que han dicho de que la muerte, hablando ya de pronto en los primeros 10 siglos, alguien dijo que la muerte es algo de la creación de Dios. Y que si Adán hubiera o no hubiera pecado, de todas maneras hubiera muerto, hablando de la manera física. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, XIX, también hubo hombres que dijeron de que el hombre, después de la vida, pasa a la muerte como inexistencia, aniquilación total. Como que eso no se acerca a las Escrituras. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la muerte en su definición es la separación del cuerpo y del alma, pero no es sinónimo de aniquilación o inexistencia, sino que es una forma de existir, pero distinto a la vida física. Pero, ¿por qué surge la muerte? ¿Cómo se originó la muerte? Hermanos, de manera bíblica, nosotros podemos testificar de que la muerte es el resultado del pecado. La muerte o el hombre muere por causa del pecado. La muerte fue introducida por causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Vamos a ir a unos pasajes bíblicos. Romanos capítulo 6, versículo 23. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. Más claro, ¿verdad? Dicho de otra manera sería: porque el salario del pecado es la muerte. O, en términos más sencillitos, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Hermanos, la muerte, repito, no es el acto de creación de Dios. No, eso no, quítenlo de sus cabecitas, no es correcto. La muerte tampoco es sinónimo de inexistencia o aniquilación, y que si Adán hubiera o no pecado en el huerto del Edén, igual hubiera muerto. No, eso no es correcto. Lo correcto es lo que dice el testimonio de las Escrituras. ¿Cuál es el testimonio de las Escrituras? Que la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Eso es lo bíblico. Vamos a un capítulo anterior, Romanos capítulo 5, versículo 21, dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. El apóstol Pablo otra vez está mostrando lo que es la consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Entonces, si el hombre muere, es por causa del pecado. Otra vez lo digo hasta el cansancio, hermanos, porque es importante tener claro esto. La muerte fue introducido por causa del pecado. Esa es la respuesta, esa es la concepción bíblica. Ahora,
La muerte, hermanos, hablando de la muerte física, la muerte es como la expresión de la ira de Dios. Es un juicio de Dios. También es una condenación de parte del Señor. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. La muerte en su definición, como ya lo hemos entendido, y su origen bíblicamente, como ya lo hemos explicado, también es la expresión de la ira divina de Dios. Vamos a un pasaje bíblico, el libro de Salmos, también conocido como Alabanzas, el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 7 inicialmente. Salmos capítulo 90, verso 7 dice así: porque con tu furor somos consumidos, somos muertos, está diciendo el salmista, y con tu ira somos turbados. Ahora saltemos al versículo 11, dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? En estos pasajes bíblicos, el salmista, quien escribió este salmo, nos está diciendo que la muerte es la expresión de la ira divina de Dios. Eso es. Pero a la misma vez, la muerte de este cuerpo físico, es un juicio de Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículo 32. La epístola del apóstol Pablo, Romanos, capítulo 1, versículo 32, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que practican. En el contexto nos está hablando de hombres que, habiendo conocido a Dios, se rebelan contra Él, se rebelan contra el Dios Santo, pecan deliberadamente. Y esa descripción del pecado lo vamos a ver desde el versículo 29 hasta el versículo 31. Injuriosos, soberbios, desobedientes a los padres, sin misericordia, perversos, avaricia, etc. Pero ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es la consecuencia para estas personas? ¿Qué van a recibir estas personas? El juicio de Dios. ¿Y cómo se ve el juicio de Dios? Versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Quienes que practican el pecado, quienes se deleitan en el pecado, quienes se complacen en ver en aquellos que practican el pecado, son dignos de muerte. Entonces, la muerte física es la expresión de la ira divina de Dios, ya lo hemos dicho, pero también es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Hermanos, esto es algo que muchas personas, hablando también de creyentes, no quieren oír. Es una doctrina que muchos no quieren escucharla ni en los púlpitos ni en ningún tipo de reunión eclesiástica. Porque lo que prefieren de pronto es que se les diga a que tú eres triunfador, de que tú eres próspero, de que tú eres la última maravilla de Dios, que sin ti Dios hubiera de pronto deprimido, que sin ti Dios no puede vivir. Eso es el tipo de mensaje que muchas personas quieren escuchar y no quieren que se les confronte con verdades bíblicas, y una de ellas es la muerte. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Dijimos entonces que la muerte es la expresión de la ira de Dios, pero también es un juicio de Dios. Sin embargo, hermanos, es también la condenación de Dios al hombre. ¿Lo escuchó bien? Es la condenación de Dios al hombre. Romanos capítulo 5, verso 16 dice así: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación.
otra vez, el apóstol Pablo se está dirigiendo a hermanos de Roma, a una iglesia en Roma, diciéndoles que el juicio a esta humanidad vino por causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. ¿Cuál es esa condenación? La muerte. Hermanos, estamos en la mitad de nuestro estudio y vamos a continuar un poco más indagando sobre este tema. Pero entendamos algo. Muerte no es sinónimo de aniquilación o inexistencia, o dicho de una manera más sencilla, desaparecer de la faz de la tierra o de la faz del universo. No, eso no es muerte. Muerte, de manera sencillita, es la separación del cuerpo respecto del alma, porque la muerte es también existencia, solo que es diferente a la vida, pero ambos tienen un factor común: existir. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y después de eso continuaremos con el estudio de la enseñanza o la doctrina de la muerte. Amén, hermanos. Ahí estábamos escuchando a un grupo de hermanos en la fe entonar el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es lo mismo que tenemos que recordar todos nosotros en tiempos difíciles que estamos pasando, que nuestro socorro, nuestro auxilio viene del Señor. Amén, hermanos. Bueno, antes de haber escuchado este salmo cantado, el 121, habíamos dicho, hermanos, de que la doctrina de la muerte es bien importante, es algo fundamental dentro del cuerpo de Cristo, dentro de una iglesia local. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, del tiempo, ha habido hombres que han ido distorsionando esto sobre la muerte. Muchos piensan que la muerte es aniquilación, es sinónimo de aniquilación o dejar de existir, inexistencia. Pero viendo las Escrituras, viendo el testimonio de la palabra de Dios, habíamos dicho de que la muerte no es así.
La muerte en su definición sencilla y básica es la separación del cuerpo respecto del alma. ¿No ve? Habíamos enseñado esas cosas. Y dijimos de que muerte es existencia, se refiere a existencia, solo que es distinto a la vida. Ambos son comunes en cuanto a existir, pero en cuanto a la manera o al modo son diferentes. En esencia son lo mismo, pero tal vez en función son distintos. Pero habíamos dicho también que la muerte no es producto del acto creativo de Dios, como muchos han enseñado de que la muerte había sido la creación de Dios. No, tampoco es que si Adán hubiera o no hubiera pecado en el huerto del Edén, de todos modos hubiera muerto porque es algo parte de él. No, dijimos de que la muerte es por consecuencia del pecado. Y habíamos dado pasajes bíblicos, ¿verdad? Como Romanos capítulo 6, versículo 23. Y dijimos que la muerte a su vez es la expresión de la ira de Dios, es el juicio de Dios y también es una condenación de parte de Dios al hombre. Para poder reforzar esa parte, hermanos, tengo en mis manos un libro que ha sido desarrollado allá en el siglo XVII, allá en la abadía de Westminster, que muchos lo conocen como la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Pero no simplemente se elaboró ese documento de fe de iglesias presbiterianas, sino que también se elaboraron otros libros comúnmente denominados como estándares. Y dentro de esos estándares está pues lo que es el Catecismo Mayor de Westminster, y eso es lo que ahora tengo en mis manos. Y este Catecismo Mayor de Westminster está elaborado en base a preguntas y respuestas. Y en su pregunta 84 dice lo siguiente: ¿morirán todos los hombres? Y ellos responden: habiendo sido el hombre amenazado con la muerte como pago del pecado, está establecido que todos los hombres mueran una vez por cuanto todos han pecado. Repito, la pregunta de este Catecismo Mayor de Westminster en su pregunta 84 dice: ¿morirán todos los hombres? Y el mismo Catecismo responde: habiendo sido el hombre amenazado con la muerte como pago del pecado, está establecido que todos los hombres mueran una vez por cuanto todos han pecado. En esta pregunta está resumiendo todo lo que hemos explicado antes de la pausa musical, de que el pecado es consecuencia, que la muerte es consecuencia del pecado. Vayamos a otros pasajes bíblicos para que no puedan quedarnos dudas y así podamos tenerlo muy clarito y bueno, y que podamos entenderlo de la manera más apropiada posible. Inicialmente iremos a Génesis capítulo 2, versículo 17. El primer libro del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, ¿no? Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice así: está hablando el Señor a Adán, le está dando un mandamiento. Le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En ese pasaje bíblico, en el evento del jardín del Edén, el Señor, nuestro Dios triuno, le está diciendo a Adán, o le está dando a Adán en todo caso, un mandamiento. Ese mandamiento es comer de todo árbol del huerto del Edén. De todo árbol podía comer Adán, excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si Adán desobedecía a ese mandamiento, a esa ordenanza de Dios, iba a ocurrir algo, y el pasaje bíblico nos los dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este pasaje bíblico nos está diciendo que la consecuencia del pecado es
La muerte. La muerte fue introducida al mundo por causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, de manera bíblica, hermanos, la muerte es por consecuencia del pecado. Vamos a otro pasaje bíblico. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15. Santiago, la carta universal del hermano Santiago, capítulo 1, versículo 15. Dice así: entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, después de los deseos injuriosos, de los deseos malévolos que tiene el hombre, da a luz, le lleva a pecar. Luego dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Más claro, ¿verdad? Entonces, el pecado, una vez ejecutado, una vez practicado, ¿qué es lo que va a producir? Muerte. Muerte. Entonces, el pecado ha llevado a que el hombre tenga en sí lo que es la muerte. Lo voy a decir de una manera más clara, no estaba bien lo que dije. La muerte es por consecuencia del pecado. Eso es más claro, eso es más entendible, ¿no? Repito, la muerte es consecuencia del pecado. Entonces, hermanos, eso es lo que podemos decir y lo que hemos estado hablando antes de la pausa musical, ¿verdad? Ahora, hermanos, tenemos que entender algo, que en las escrituras, cuando se habla de vida, más específicamente hablando del Evangelio de Juan, cuando se habla de vida, se refiere a regeneración o nuevo nacimiento. Y no es algo que sucede solo en el Evangelio de Juan, ocurre en todo el concepto de la Biblia, en todos los libros de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿cuál es el punto de lo que estoy tratando de decir? Es lo siguiente. Si el significado de vida, nuevo nacimiento, regeneración, es comunión con Dios, hermanos, la muerte en las Escrituras es sinónimo de ruptura de la comunión del hombre con Dios. ¿Llegó a entender eso? Lo voy a volver a repetir. Cuando se habla de vida, obviamente no en todas, siempre respetando el contexto en el cual se está diciendo, cuando se habla de vida, se lo está mencionando como un sinónimo de comunión con Dios. Un regenerado, alguien que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, tiene comunión con Dios. Puede tener esa relación personal con Dios. Pero, si eso es así, la muerte, obviamente en su contexto, en cada pasaje bíblico, la muerte llegaría a significar y significa la ruptura de la comunión del hombre con Dios. Generalmente a eso se lo ha llamado como la muerte espiritual. Y eso lo pueden ustedes leer en sus casitas cuando tengan tiempito en Efesios capítulo 2 verso 1, cuando dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, ¿eso qué tiene que ver con el tema de la muerte física? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en vida, también está muerto espiritualmente. Cuando un hombre vive, su corazón late, palpita, su mente razona, piensa, camina, come, bebe, etc. Así como tiene vida, esa persona a la misma vez sin Cristo, si no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, esa persona está en muerte espiritual. Y esto se hará cada vez más evidente cuando llegue a partir de esta tierra, cuando muera. ¿Qué quiere decir? Cuando el hombre va a morir físicamente, su muerte espiritual continuará.
no es que dejará de existir, seguirá existiendo su muerte espiritual, pero será más terrible porque vendrá a expectar el furor y el castigo de Dios. Ahora, hermanos, nuestro tema el día de hoy es la muerte física, ¿verdad? La muerte del hombre, la muerte. Pero, ¿eso qué tiene que ver con alguien que está vivo, no? Porque eso es algo que nos podemos preguntar, ¿cierto? ¿Eso qué tiene que ver ahora conmigo? ¿Eso qué tiene que ver ahora con usted, con nosotros? ¿Qué tiene que ver con aquellos que estamos vivos, que no hemos muerto todavía de manera física? ¿Eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, tanto para creyentes como no creyentes. ¿Por qué? Porque existe una relación entre la muerte y la redención. Existe una relación entre la muerte y la redención. ¿Cuál es esa relación? ¿O qué es lo que une a la muerte con la redención? Es lo siguiente: que Cristo vino a esta tierra, se hizo hombre como nosotros, y al morir la muerte de la cruz, venció a la muerte. Esa es la relación. Cristo venció a la muerte. Cristo derrotó a la muerte en la cruz del Calvario. Cristo derrotó a la muerte, y por su muerte todos somos redimidos por la sola fe en Él. Vamos a ir a un pasaje bíblico, Romanos capítulo 6, versículo 9. Estamos viendo ahora una parte de la doctrina de la muerte física, y eso es la relación que existe entre la muerte y la redención. Dijimos que la relación de estos dos es que Cristo venció, derrotó a la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Ya. Entonces nos está diciendo algo. ¿Cristo murió en la cruz del Calvario? Sí, es verdad. ¿Fue sepultado? Sí. ¿Resucitó? Sí. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Que venció a la muerte. Otra vez voy a leer Romanos 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, hermanos, tenemos que entender que todo aquel que ha sido regenerado, ha nacido de nuevo y está en Cristo, la muerte no debe ser un motivo de tristeza, no debe ser un motivo de aflicción, no debe ser un motivo de desaliento, debe ser un motivo de regocijo en Cristo, porque Cristo venció a la muerte. Y eso nos muestra que la obra redentiva de Cristo, hermanos, es librar a su pueblo del pecado y de sus consecuencias. ¿Oyó eso, hermano? La obra redentiva de Cristo, hermanos, es librar a su pueblo escogido para salvación del pecado y de sus consecuencias. Y cuando digo consecuencias, también me refiero a la muerte misma. Hermanos, eso es lo más glorioso que podemos ver al estudiar la muerte, la doctrina de la muerte, de que Cristo libró a su pueblo del pecado y de sus consecuencias, incluido la muerte. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos muchos factores en común. Podemos decir de que algunos tienen un gusto en particular por la gastronomía, otros por la repostería, otros por el deporte, otros por lectura de libros, etcétera, ¿no? Puede haber muchos factores en común entre nosotros. Pero si hay algo que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos en común, son dos cosas. Uno, que todos nacemos y somos la obra creadora de Dios. Y segundo, que un día todos moriremos.
todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos eso en común. Un día nacimos, así también un día moriremos. Pero la pregunta es, ¿cómo moriremos? ¿Cómo será nuestra muerte? Dicho de otra manera, hace tiempo atrás, no sé usted, pero yo hace tiempo atrás, cuando era niño, escuchaba a muchos predicadores allá en la calle, ¿no? Predicando, ser predicadores, eran predicadores ambulantes. Y casi siempre en sus prédicas evangelísticas decían: amigo, amiga, tú que escuchas este mensaje, quiero hacerte una pregunta. Si el día de hoy tú murieras, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Bueno, muchas personas no le prestan atención a las predicaciones, mensajes evangelísticos de cristianos evangélicos, ¿verdad? No, a veces no siempre prestan atención. Es más, se mofan, se burlan del evangelio y de su palabra, se mofan de Cristo y de su palabra. Bueno, eso es algo triste, ¿verdad? Pero en esas declaraciones sencillas que realizaban esos predicadores, y creo que también siguen haciéndola muchos cristianos cuando salen a las calles a predicar, hay una gran profundidad en la cual se debe de pensar. Les dije, ¿no? O sea, si tú mueres hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? En pocas palabras, muy por detrás de todo eso, es esos predicadores, hermanos, que lanzan ese tipo de preguntas, nos están diciendo: ¿tú estás en Cristo o estás fuera de Cristo? Y eso es muy alarmante, eso es un motivo por el cual pensar constantemente. Porque si tu respuesta es estoy en Cristo, tienes que sentirte contento y agradecido con el Señor, porque Cristo venció a la muerte y Él prometió librarte del pecado y de las consecuencias que es la muerte. Sin embargo, si tu respuesta es no estoy en Cristo y voy a morir así, tienes que preocuparte mucho, porque para ti no ha sido dado en ese entonces, hablando cuando llegues tal vez de pronto a morir, no ha sido dado la promesa de que te libren del pecado y de las consecuencias. Lo que está preparado para ti es la expectación del juicio de Dios. Eso es lo que está preparado para ti, si es que estás sin Cristo. Pero por eso, hermanos, esto es de gran motivo de alegría, de regocijo para los que están en Cristo Jesús, porque todo aquel que ha confiado como Señor, Salvador y Rey, entenderá que ya no está bajo el yugo de la esclavitud, del pecado y de la muerte, sino que ahora está bajo la rienda de la vida, de la dádiva eterna de Cristo Jesús, que es la vida eterna. Entonces, hermanos, si Cristo hizo esta obra redentora, fue para librar a su pueblo del pecado y de sus consecuencias. Vayamos a un pasaje bíblico. Segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10 dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Miren, ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que ha sido manifestado con la aparición de nuestro Señor Jesucristo? El pasaje dice que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, resumiendo, ¿hay una relación entre la muerte y la obra redentora de Cristo? Sí. ¿Cuál es esa relación? Que Cristo venció a la muerte. Y a través de eso, Cristo libró a su pueblo del pecado y de sus consecuencias, incluido la muerte. Pero, si esto es así, muchos se preguntarán: si Cristo nos libró de las consecuencias,
y que una de esas consecuencias es la muerte, ¿por qué deben de morir los cristianos? Es lógico, ¿verdad? Si Cristo prometió, y es más, hizo efectivo librar a su pueblo del pecado y de sus consecuencias, incluido la muerte, ¿por qué deben de morir los cristianos? Parece ser un poco contradictorio, ¿verdad? Bueno, la respuesta de manera bíblica es la siguiente. Hermanos, para los que son nacidos de nuevo, para aquellos que están en Cristo Jesús, la muerte ya no es un castigo. La muerte ya no es un castigo, no es un pesar. Ya no es un castigo, porque Cristo ya lo pagó todo, ya canceló toda la deuda, ya canceló, ya pagó la sentencia. Ahora, la muerte es una fuente de bendición para el creyente. Por eso los cristianos aún mueren en la providencia y en la voluntad de Dios. Entonces, si los cristianos mueren, es porque ya no es un castigo, ya no es la expresión del furor de la ira de Dios, sino que es una fuente de bendición para cada creyente. Hay algunos se puede sorprender y decir, pero, a ver, ¿cómo para mí va a ser pues una fuente de bendición la muerte? ¿Cómo puede ser para mí una bendición cuando yo veo o cuando perdí de pronto a mi papá, a mi mamá, a mis familiares hace tiempo atrás y usted me dice que la muerte es una fuente de bendición? Bueno, para aquellos que están en Cristo, para aquellos que comprenden y entienden el Evangelio, sí, es una fuente de bendición. Vamos a un pasaje bíblico, Romanos capítulo 8, versículo 23. Ahí vamos a entender por qué para el creyente la muerte es una fuente de bendición y ya no un castigo por el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 23 dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que seguimos peregrinando en este largo viaje en esta vida. Seguimos caminando como peregrinos en esta tierra, esperando que la redención de nuestros cuerpos. Eso es lo que un creyente espera, estando vivo, pero también después de la muerte, la redención de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, hermanos, la muerte, escuchen bien, la muerte es una entrada a la vida eterna. Aunque usted no lo crea, la muerte es como la fase definitoria para entrar a la vida eterna. Para que me entienda, en el momento que hemos sido regenerados, ya tenemos la vida eterna, pero no la vemos en toda su dimensión. Lo podremos ver un poco más todavía, con más claridad, cuando moramos, cuando partamos de esta tierra. Por eso, la muerte, hermanos, es como la entrada, es una entrada a la vida eterna. Vamos a pasajes de la Biblia. Segunda carta a los Corintios, inicialmente, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Dice así: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo está diciendo, ya quisiéramos dejar este cuerpo corruptible, ya quisiéramos dejar esta vida terrenal, pero no por pensamiento suicida, ¿no? No, Pablo no está teniendo un pensamiento suicida en este momento. Pablo lo está diciendo porque tiene un anhelo, un deseo vehemente. ¿Cuál es ese deseo del apóstol Pablo y de todos los creyentes? Estar presentes al Señor, estar frente a frente, cara a cara, delante del Señor.
Por eso la muerte, hermanos, de alguna manera es una entrada a la vida eterna. Vamos a otro pasaje bíblico. Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, ¿no?, es un predicador, es un instrumento usado por las manos de Dios. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es tristeza. No dijo eso. Tampoco dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es aflicción o penas. No dice eso. O nostalgias, no. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el morir es un galardón, es un premio. ¿Por qué? Repito, porque es una entrada, la muerte es una entrada a la vida eterna. Y eso implica algo, estar con Cristo cara a cara, frente a frente. Hermanos, ¿quién de los que creen y profesan la fe bíblica y en el Señor Jesucristo no desean estar cara a cara y frente a frente con el Señor? Estar en un mejor lugar donde ya no haya más dolor, más llanto, más pecado. ¿Quién no desea estar en ese lugar con el Señor? Todos, hermanos. Y si eso es así, debemos de entender algo. La muerte es también una bendición. Es una ganancia, es una fuente de bendición. Hace un tiempo atrás, más exactamente el año pasado, creo que en el primer trimestre del año pasado, no lo recuerdo bien, participé de una pequeña conferencia en una iglesia presbiteriana. Y hablaban de la muerte. El tema era justamente eso, la muerte. Y el predicador, el conferencista, dijo algo muy bueno, muy interesante que me llevó a pensar. Dijo, aunque la muerte física sea dolorosa, aún en la muerte podemos ver y recibir la bondad de Dios. Y yo dije, ¿cómo es esto posible? Al igual que usted, ¿no? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos ver en la muerte y recibir en la muerte la bondad de Dios? Hermanos, por su voluntad del Señor, por la voluntad del Señor, cada uno de nosotros hemos nacido en el tiempo exacto, en el momento exacto, con los padres necesarios que el Señor lo ha establecido y lo ha ordenado para nosotros, en el lugar, país, región, cantón. Ha sido por la voluntad de Dios. Y eso es un acto de su bondad. Ese es un acto de la buena predisposición de Dios para con nosotros. Porque de no haber nacido por la bondad del Señor, de pronto ahora no tuviéramos los hijos que tenemos, los padres que tenemos, los hermanos que tenemos, la iglesia donde asistimos, la comunión con los hermanos que tenemos en nuestras iglesias locales, el trabajito que tenemos, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Es por la bondad del Señor. Pero así como se ve esa bondad en la vida, también podemos ver esa bondad en la muerte física. Vamos a un pasaje de la Biblia. Salmos, el libro de los Salmos, otra vez, el capítulo 90, versículo 9 y 10. Repito, la muerte, hermanos, en la muerte podemos ver y recibir la bondad del Señor. Salmos capítulo 90, versículo 9 y 10, dice así: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
Este pasaje bíblico nos está enseñando de que primero, si morimos, si nuestros días, nuestros años van declinando, se van agotando, es por causa de la ira de Dios, porque hay un castigo que es la muerte. Eso ya lo hemos visto. Pero si tenemos todavía más tiempo para vivir, es por un pesar. A ver, para que me entiendan. Si una persona normal o modelo vive hasta los 65 años y de pronto se extiende unos 5 o 7 añitos más, no va a ser por motivo de alegría, será por motivo de tristeza, porque sus fuerzas serán cada vez serán cada vez menores, tendrá fatiga en el trabajo, molestia, y eso va a pasar muy pronto. Pero ¿cómo veo la bondad de Dios aún en la muerte? Es que el Señor sabe cuándo y cómo moriremos, y a qué edad moriremos. De pronto alguno dice, bueno, yo quiero vivir hasta que sea anciano y ver a mis 2 generaciones, la de mis hijos y la de mis nietos, como ellos de pronto se entregan al Señor, predican, trabajan en la viña del Señor. Quiero ver a mi familia crecer. Bueno, eso es un buen deseo, eso está en la bondad, en la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasa si el Señor nos quita la vida antes de tiempo? ¿Alguna vez te preguntaste eso? Puede ser que en algún momento, hermanos, digamos, es injusto que haya muerto esta persona, era tan buena, ¿por qué, Señor, te la llevaste o te los llevaste? Pero no sabemos los designios de Dios. De pronto, tal vez, esa persona con el tiempo se iba a volver un apóstata, iba a ser un blasfemo, un hereje, y en vez de ir por el crecimiento y el avance del reino, hubiera apostatado tal vez de la fe y hacer tropezar a muchas personas. Pero ¿cuál ha sido la voluntad del Señor? Llevárselo, la muerte, para que no llegue a suceder eso, sino que ahora esté en la presencia de Dios. A ver, solo es una especulación, pero, a ver, imaginémonos a un Sansón. Bueno, todos conocemos cómo era la vida de Sansón, desordenada, etc. De seguir viviendo, no sé, de pronto, tal vez Sansón iba a llevar una vida promiscua, más promiscua de lo que tenía, más liberal de lo que tenía, y tal vez de seguir adorando al Dios verdadero, iba a adorar a los Baales, a los dioses falsos de ese tiempo, de esa época. Pero Dios en su providencia le quitó las fuerzas, le quitó la vista, lo hizo esclavo frente a muchas personas, ante los filisteos, ante las autoridades filisteas. Se mofaban, se burlaban de él, pasó humillación, pero en la bondad del Señor estaba el recobrar las fuerzas y dar muerte a los filisteos. Pero también tenía que morir él. ¿Para qué? Para estar frente a su Señor. Y de alguna manera, hermanos, podemos conocer a Sansón como un héroe de la fe. Usted dirá, ¿cómo? Un hombre desobediente al Señor, que se casó con una pagana, era un promiscuo, un héroe de la fe, sí. Si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, usted encontrará dentro de la galería de la fe a Sansón. Y ese hombre ahora está delante del Señor. Hermanos, podemos ver la bondad del Señor aún incluso en los medicamentos. Las personas de pronto no mueren como tendrían que morir por alguna enfermedad ya de pronto crónica, si no existiera los medicamentos y los doctores. Y eso es un acto de la bondad del Señor. De pronto tal vez es una persona que puede decir, sí, yo doy testimonio, yo puedo testificar de que un día yo iba a morir, no sé, de cáncer,
de una insuficiencia renal, no sé, de algo grave, ¿no? Pero un día el Señor, por su bondad, me sanó a través de médicos y medicamentos, con un tratamiento. Y esa es una bondad del Señor. Ya no moriremos de pronto por una enfermedad, tal vez moriremos por otra causa, pero aún vemos la bondad del Señor. Hermanos, eso como aplicación, ¿qué tiene que ver en nuestros días? Que todo lo que estamos pasando a nivel mundial por este tema del coronavirus, detrás de todas estas cosas, no solamente estamos viendo el juicio de Dios para esta humanidad, sino también podemos estar viendo la bondad del Señor. Usted de pronto ha escuchado que hay miles de personas que ya han muerto en el mundo por este virus del COVID-19. Es cierto, pero ¿se ha puesto a pensar que entre los muertos haya habido algún cristiano o cristiana? Y me pregunto, ¿cómo lo habrán tomado estas personas cristianas su muerte? ¿Con tristeza, con dolor o con regocijo delante del Señor? Porque estarán frente a frente delante de Él. Es verdad que a la primera esto no va a ser causa de alegría, de regocijo, sino será causa tal vez de tristeza, pero tenemos que entender que todas las cosas que nos suceden a nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, nos ayudan para bien. Y si esto es así, ¿cuánto más la muerte? Hermanos, repito, la muerte tendría que ser un sinónimo de gozo, de alegría y de agradecimiento al Señor, porque Cristo ya pagó, venció a la muerte. Ahora bien, quiero aclarar algo. Puede haber muchas personas que dirán, entonces si tengo que regocijarme por esto, y si para mí la muerte, el morir es Cristo, el morir es ganancia, entonces me mataré, me suicidaré. No, hermanos, no actuemos de esa manera. No, eso no es correcto. Esperemos en el Señor. Y no vivamos todo el tiempo así frustrando de pronto a la familia, a los hijos. No, hijo, la muerte es así. No, entendamos, la muerte es existencia y es una fuente de bendición porque es una entrada a la vida eterna. Pero para ello hay que estar preparados, estar atentos. Como dice las Escrituras, velando, orando y ayunando, consagrándose al Señor cada vez más. Y esa es mi pregunta. ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos listos? Si de aquí de pronto a unos segundos o a unos minutos, después de haber terminado de escuchar esta prédica o esta enseñanza, usted tuviera 5 minutos más de vida, ¿usted está listo para dejar esta tierra? ¿Usted está listo? ¿Estamos listos para estar frente al Señor? Creo que nos falta. Hermanos, de eso se trata la doctrina bíblica de la muerte. Entender que después de la muerte, después de la vida, seguimos existiendo. No somos aniquilados, no dejamos de existir, seguimos existiendo, pero se lo llama como muerte. Hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe, y que este tiempo de cuarentena que estamos pasando sea pues un tiempo de reflexión para meditar en nuestros caminos. Como les dije, hermanos, a un principio, el propósito de esta enseñanza no es desanimar, traer más pesar, preocupación, aflicción por lo que estamos pasando. No ese es el propósito, sino el propósito es estar cada vez más atentos a la palabra del Señor y aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Y bueno, si está en su voluntad el Señor, un día vamos a partir. Si es que Él no viene pronto, un día vamos a morir. Pero tenemos que estar listos, preparados para lo que pueda venir. Un día vivimos, hermanos, pero a veces la vida es como un suplido, o es como la neblina, pasa rápido. Pero un día a todos nos llegará la muerte, pero no recibamos la muerte como un dolor o un pesar, recibámosla
como una fuente de bendición, porque eso nos llevará a estar frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, hermanos, hemos podido dar culminación a esta enseñanza de la muerte física, la doctrina bíblica de la muerte. Espero que haya sido de bendición, pero también de meditación en nuestros caminos. Pero por sobre todo, entender algo, que hay un Redentor y un Salvador. Su nombre es Jesucristo. Y a Él debemos de correr, sin importar nuestro pasado, lo que hayamos hecho, sin importar nada. A Él debemos de correr, a Él debemos acudir para nuestro pronto auxilio y para la redención de nuestras almas, porque en Cristo está la vida eterna. Que el Señor nos guarde, hermanos, y que el Señor nos asista con su Santo Espíritu. Ha sido un gusto, hermanos, haber compartido con ustedes este tema, la muerte de la perspectiva bíblica, desde un enfoque bíblico. Si el Señor lo permite, en los próximos días estaremos compartiendo otro tipo de enseñanzas. Mientras tanto, hermanos, a la palabra del Señor tenemos que acudir y a la palabra del Señor tenemos que remitirnos. ¿Para qué? Para ser más agradables al Señor. Que el Señor los guarde.